y tenemos justamente ahora en línea a Agustina Videla, la mamá de Tomás y autora del libro Único, del autismo a la neurodiversidad, aprendizaje de una madre. Agustina, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Mucho gusto. Buen día, Agustina, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme al programa. No, por favor, gracias a vos por estar con nosotros y por acompañarnos. Agustina, ¿cómo es esto del aprendizaje? ¿Qué tiene que hacer una familia cuando atraviesa una historia como la tuya? Bueno, sí, una historia como la mía, hay muchas. Cada vez desde que publiqué el libro escucho la cantidad de casos y similares, ¿no? Que son, familias que descubren a veces a los 2, a los 3 años, a los 4, que tienen un hijo o una hija con conductas atípicas, diferentes, a veces con grandes berrinches, a veces con dificultad para llegar a las pautas evolutivas esperadas, como por ejemplo cuando empiezan a hablar. Sí. ¿Perdón? Sí, te estamos escuchando. Claro, decía, cuando empiezan a hablar, cuando empiezan cómo se comportan en el jardín, y a través de eso tienen un llamado de atención, de alguna manera. A veces es el contacto de la mirada con el otro, a veces es que los chicos no juegan de la forma que la mayoría juegan. Entonces, todas esas son como señales de alarma que muchas veces derivan a través del pediatra o del neurólogo o de la escuela en una consulta médica. Y a partir de ahí, en mi caso, mi hijo tenía 3 años y se hicieron todos los chequeos para descartar, sordera, problemas, epilepsia, problemas neurológicos. Una vez que todos los, peligros neurológicos están descartados, se trata de estimular al niño en su aprendizaje para que pueda ir progresando. Pero también está el tema de qué diagnóstico se da esto, y muchas veces es como una gran incógnita por mucho tiempo. En mi caso fui avanzando hasta casi los 8 años, y en ese momento recién tuve este diagnóstico de trastorno del espectro autista, y que es un diagnóstico también muy amplio, que ha ido evolucionando, ¿no? Entonces muchas veces yo digo, a mí me costó mucho pensar que mi hijo tenía este diagnóstico porque no lo encontraba como con las características que yo imaginaba. Entonces está bueno informarse, obviamente. Entonces vos me preguntabas qué es lo que hace la familia. Creo que hoy por hoy hay varias fundaciones, asociaciones. Por ejemplo, una de las más importantes se llama Panacea, que la dirige la doctora Alexia Ratazzi. Lo que hace es tener varias guías, incluso en su página de internet, de cuáles son las señales de alarma y cómo hacer una detección temprana de un diagnóstico del trastorno del espectro autista. Claro. Agustina, escuchándote que contabas que a vos te costó, reconocer por ahí estas conductas atípicas, por ahí características de niños con trastorno del espectro autista. Y a veces entiendo que, es muy dura, la noticia de entender que uno puede tener un niño con este tipo de trastorno. Y que después hubo como una suerte de debate, si uno decía, no, tengo un niño con autismo, tengo un autista, tengo un niño del trastorno del espectro autista. ¿Cuál es la manera, de nombrar a estos niños sin ser ofensivos y tratando justamente de ser inclusivos, hablando de la neurodiversidad? Bueno, tu pregunta es súper interesante y es compleja, porque la última palabra que usaste para mí es la clave, pero que me llevó mucho tiempo, y creo que como sociedad todavía nos va a llevar tiempo, que es esta idea de la neurodiversidad. Quiere decir que realmente tenemos que aceptar que, gracias a Dios, la humanidad es tan rica y tan compleja que no podemos reducir nuestros cerebros a un estándar, a una normalidad. Nuestros cerebros funcionan diferente. Y hoy por hoy la ciencia, cada vez que avanza en estos aspectos, en las últimas décadas, ¿no? Ha avanzado muchísimo y descubre cada vez más la singularidad de cada cerebro, y que el hecho de que esta persona, por ejemplo, no pueda
de repente desarrollarse de la misma manera que la mayoría, no quiere decir que tenga una enfermedad por eso, y ni siquiera un trastorno. Por eso, como vos decías, los términos han evolucionado. Antes se llamaba enfermedad, y que está dentro de lo que es el manual diagnóstico psiquiátrico. Después se llamó trastorno, como se llaman también se llama así, o sea, hay trastornos del aprendizaje, hay trastornos emocionales, hay trastornos de la comunicación, pero todo esto lo que quiero decir es que es atípico de alguna manera, ¿no? Para mí, después, ahora finalmente se usa la palabra condición. Y yo personalmente, como a nivel familia, me parece que lo más importante es poder discernir cuáles son los elementos de estas diferencias en una persona que de alguna manera le hacen mal o no lo dejan ser feliz y tener bienestar, claro. Y cuáles son particulares a esa persona, ¿no? Quiero decir, hay cuestiones de mi hijo, para hacer ejemplos concretos, ¿no? A mi hijo le encanta caminar y correr mientras piensa. Y de hecho, cuando habla caminando sin parar, ¿no? No tiene la facilidad, digamos, de sentarse en la silla. A veces sí lo hace, pero le gusta mucho cuando está contento, cuando está entusiasmado, está caminando. Pero esto no es algo que a mí me moleste para nada, y yo no quiero normalizar esto y hacerlo sentar en una silla para que me hable, porque claro, eso sería lo más común. Pero después hay otras cuestiones, por ejemplo, en su regulación emocional, que tiene conductas agresivas o enojos muy fuertes porque tiene mucha frustración o porque tiene poca paciencia, que bueno, son elementos de sus habilidades sociales que yo quiero desarrollar porque sé que le van a hacer la vida más fácil. Claro, te entiendo perfecto. O sea que lo más adecuado hoy es, obviamente, bueno, respetar la singularidad, este concepto maravilloso de la neurodiversidad, y mejor hablar de condición autista, si uno quiere referirse. Bueno, la verdad que yo los he estado escuchando con mucha atención, y una de mis preguntas era: la sociedad como tal, como sociedad que integra a todos, ¿avanzó? Mi pregunta iba a ese lugar, a si había avanzado, claro, desde el momento que vos te enteraste hasta ahora, si avanzó en algo, si vos ves que existe algo en forma positiva. Sí, yo creo que avanzó muchísimo, y bueno, justamente no hemos estado hablando mucho en estos últimos días. Existe este Día de Conciencia Internacional sobre el autismo, que lo que hace es visibiliza y también ayuda a comprender, por ejemplo, para ir a cuestiones concretas. Mi hijo muy chiquito ha tenido muchos berrinches, enojos, conductas agresivas, que yo en la primera infancia pensé que bueno, que era una cuestión disciplinaria, que yo tenía que ser más estricta, que no estaba poniendo límites, y entonces realmente estaba haciendo un muy mal manejo de la situación, y me costó tiempo entender que, o sea, la crianza tenía que modificarse, y yo tenía que entender otras cuestiones, y que además entender que la conducta, esta idea de la mala conducta, es una consecuencia de una falta de ciertas habilidades, ¿no? Digo, las habilidades sociales y emocionales también es algo que es nuevo en nuestra sociedad. Entender que nosotros hace mucho le enseñamos a los chicos a leer y a escribir, pero enseñarles a tener paciencia y a poder frustrarse y a comunicarse mejor no es algo que normalmente hagamos. Claro. Digo, a nivel como sociedad, ¿no? No lo ponemos en la misma balanza, con el mismo peso. Claro. Sin embargo, hay un montón de estudios ahora que están diciendo que incluso, ¿no? Pensando uno como padre, diciendo, bueno, yo quiero que a mi hijo, pensando en un hijo que triunfe socialmente, laboralmente, incluso de esos términos, se está diciendo que estas habilidades socioemocionales a veces son más importantes que las cognitivas. ¿Por qué? Digo, porque que una persona sepa manejar un grupo, ser paciente, sepa tolerar la frustración, ¿no? Todas estas habilidades son cosas que se pueden desarrollar y que a la hora de trabajar en cualquier área son muy valiosas. Claro. Entonces me parece que está bueno como sociedad empezar a entender que hay personas que no pueden ciertas cosas, y no es porque no tienen ganas o porque son malas, sino porque su desarrollo es distinto, claro. Entonces, tu pregunta, creo que la sociedad avanzó mucho,
y hoy por hoy incluimos, bueno, entendiendo que estas personas tienen un trastorno, pero como vos también antes me decías, esta idea de, bueno, cómo hacer trastorno-condición, tal vez en el futuro, en esta idea de neurodiversidad, podamos pensar también en una sociedad que no piense que esa persona tiene una enfermedad, ¿no? Simplemente que es diferente y por eso podemos aceptar eso, ¿no? Esa diferencia. Claro. Así que tenemos camino por recorrer, pero creo que sí hay un montón de cosas positivas para rescatar en estos años. Bien, bueno, recordamos que estamos hablando con Agustina Videla, ella es mamá de Tomás, un niño con condición autista, y aparte escribió un libro sobre este tema que se llama Único, del autismo a la neurodiversidad, aprendizaje de una madre. ¿Cómo fue que surgió la idea de este libro? Mira, yo estaba tratando de aprender, es como les decía, ¿no? Tener más herramientas como mamá para poder hacer frente a mis propias dificultades en la crianza, ¿no? A tener un niño tan difícil, para decirlo llanamente, ¿no? Que no podía hacer que haga las cosas cotidianas de la misma manera que todos. Esto a veces uno se da cuenta que los chicos a veces con más dificultad, otras menos, pero hacen caso, ¿no? Hacen las cosas que uno espera de ellos. Bueno, te van a bañar, salen cuando hay que salir, entran cuando hay que entrar. La vida cotidiana, y a veces se puede realmente convertir en algo muy difícil, un calvario, y uno entrar en una batalla. Yo creo que estoy segura que muchos padres me entenderán, se sentirán identificados, pero terminamos como una batalla cotidiana con nuestros hijos, que es muy, muy agotadora. Y bueno, entonces con estas primeras lecturas que empecé a hacer, me di cuenta que empezaba a entender cosas, a cambiar modos de actuar, y quise resumir esas ideas porque me parecía que era bueno compartirlas con otros, porque a mí me había llevado mucho tiempo llegar con esos conocimientos, ¿no? Claro. Y aparte lo importante por otro lado, es el compartir de los mismos padres. Los grupos... Totalmente. Es muy valioso eso. Y yo ahora, la verdad que en realidad hice todo este proceso bastante como aislada, porque tenía que hacer mi propio proceso individual, ¿no? Digamos, pero ahora que publiqué el libro y muchas familias se ponen en contacto, bueno, de hecho me encantaría comunicarlo acá. Armé un grupo de Facebook porque a través de una entrevista de un artículo que escribí para el diario Clarín, muchísimas familias se contactaron. Entonces me pareció realmente necesario generar un espacio de comunicación de ida y vuelta, ¿no? No solo como tener un perfil mío, como un libro, como tengo en Instagram o en Facebook, sino también un grupo de diálogo. Y bueno, ya hay más de 200 familias que se unieron a este grupo de Facebook, que tiene el mismo nombre que el libro, pero que lo que invita es a poder conversar sobre la crianza y a compartir las cosas que nos sirvan, claro, como papás, como mamás, como familia, ¿no? A veces es un libro, a veces es una charla, a veces es un curso, a veces es un pequeño video, lo que sea que te pueda llegar a abrir otra perspectiva y lo puedas aplicar en tu cotidiano. La verdad que me encanta. Tenemos acá una consulta de un oyente que te pregunta, Agustina, ¿cómo se solicita una maestra integradora, una maestra especial para que puedan acompañar a los niños de condición autista? Bueno, ahí volvemos un poco a lo que es interesante, ¿no? Porque eso es lo que traían de también, bueno, enfermedades. Decimos, bueno, como sociedad estamos evolucionando, pero sin embargo el camino todavía, acá diría que no, porque en realidad, para poder tener una maestra integradora, como ella dice, que muchas veces es un cambio total y es lo que asegura que un chico pueda seguir dentro del sistema escolar tradicional, es un certificado de discapacidad. Entonces esto es muy contradictorio. O sea, uno tiene que tener, y esto es lo que también ahí hay un duelo interno, donde a veces es difícil de asumir, y todo esto es complejo, ¿no? Porque a veces uno ve un problema en su hijo y por un lado lo quiere negar, y por otro lado cuando no lo niega se enfrenta a esa mirada, que es una mirada muy obsoleta también, ¿no? Donde te dice, bueno, tu hijo tiene un certificado de discapacidad. Entonces, bueno, yo, mi consejo, mi postura es que la realidad hay que tener
un sentido como muy pragmático de este certificado, y pensarlo como una herramienta que nos abre las puertas frente a esta sociedad que tenemos y al sistema de salud que tenemos, donde para que una obra social admita o cubra las terapias que un niño necesita, tienen que tener este certificado de discapacidad. Claro. Y la escuela también, entonces yendo concretamente a la pregunta, tenés que tramitar primero el certificado de discapacidad, y una vez que tenés el certificado, entonces ahí uno puede buscar a nivel privado, ¿no? O sea, ahí no es la obra social que lo busca, sino que uno tiene que buscar o directamente un maestro integrador, que dentro de la educación pública se llama APND, porque es acompañante no docente, creo que es más o menos la sigla, que uno lo busca a través de un centro pedagógico o de manera individual, y después el costo, los honorarios de esa persona, ahí sí pueden ser reembolsados por la obra social. Eso es un poco todo el camino, que claramente es complicado y es burocrático, y es difícil porque también cuesta tiempo para los padres, pero bueno, es todo el camino necesario para que un niño tenga un acompañamiento en la escuela. Claro. Sigue siendo reembolsable, ¿no? ¿O directamente se lo pagan? Sí. Sí, perfecto. Depende, eso la verdad que creo que depende de la institución, si uno tiene que pagar y después tenés que ir a buscar los fondos a la obra social, o si directamente el integrador, el maestro integrador puede presentar su factura a la obra social. Me parece que depende de la institución. Okay. Bueno, Agustina, ¿dónde podemos contactarte o tener tu libro? Bueno, mira, los mejores pueden contactarme por las redes. Como les decía, también es un espacio donde volcamos información, contenido útil, además de que obviamente pueden contactarnos por mensaje para comprar el libro de manera directa, acá en Capital, y si no, también está la página de internet de la editorial, es la editorial Bonum. Así que bueno, la verdad que sí hemos estado enviando a todo el país, ahí también uno se da cuenta de la necesidad, ¿no? En muchas provincias que nos contactan y estamos enviando el libro del interior y al exterior también. Increíble, la verdad que te felicito, me encanta que, bueno, estábamos conmemorando el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo, que madres, padres, familia puedan contar su experiencia sobre este tema y ayudarse en comunidad y justamente contribuir a ir rompiendo esas etiquetas que por momentos siguen estigmatizando y a la vez seguimos avanzando en otros conceptos. Un gusto, Agustina. Igualmente, muchas gracias a los dos y bueno, que tengan un buen día. Muchas gracias. Gracias, buen día.